ahí ya luego ya no podemos hablar. No. Avisa por favor que guarde el silencio. Ya. ¿Ahorita lo activamos nosotros? Ya, Ahí está activo. Ya. Espérate un ratito, vamos a ver. Que a veces tarda un poquito el clic, al parecer ya ahí está. está escuchando. Ok. Listo. Y ya, ahora sí, manquio. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Gracias por darse cita en esta tarde. A continuación, vamos a dar inicio a la siguiente conferencia titulada Procesadores Cuánticos. Esto a cargo de José Luis Rodríguez y Mohamed Suayev, embajadores de cómputo cuántico. Para todos ustedes, empiezo a contarles un poco de José Luis, que es arquitecto de soluciones senior de IBM Technology para sectores de telco y retail. Además, es embajador senior de IBM Quantum y durante 13 años colaborando con IBM. Bueno, José Luis ha tomado responsabilidades de arquitectura de cloud computing y además arquitectura de software, diseño de soluciones de inteligencia artificial y fungió como offering manager de IBM Watson en México. No se acaba ahí. Es ingeniero también en electrónica por la Universidad Autónoma Metropolitana y es maestro de ciencias por la Universidad de Essex en Reino Unido. Ahora les platicaré un poco de Mohamed Suayev, Supa. Es un arquitecto, líder técnico y embajador de computación cuántica de IBM. Supa además es MCS por la Universidad de Polytechnique Sofía en Francia, con más de 10 años de experiencia en la industria de finanzas y retail. Ha participado en proyectos de transformación digital, innovación, proyectos de soluciones móviles, IoT y blockchain. Supa ha trabajado también con varios clientes como líder arquitectónico, teniendo responsabilidad como el diseño completo de soluciones cognitivas, móviles y DevOps e inteligencia artificial. Así iniciamos con la conferencia Procesadores Cuánticos a cargo de José Luis y de Mohamed. José Luis, adelante. Muchas gracias por la introducción. Espero que me escuchen bien. ¿Sí? Bueno, estamos muy contentos de estar en esta cumbre. El tema de cómputo cuántico, como vamos a ver, es un tema que está tomando mucho auge. Y bueno, hoy tanto Supa como yo vamos a estar acompañándolos en esta tarde. Vamos a dejar el chat abierto para las preguntas y al final vamos a contestarlas. Muy bien, vamos a empezar. Para empezar con el tema de cómputo cuántico, necesitamos primero voltear hacia esta pequeña esfera que tenemos aquí. Hoy en este planeta existen problemas de gran escala que como humanidad hemos tratado de abordar usando herramientas de computación y cómputo clásico en particular.
Pero hay problemas que estas herramientas que tenemos digamos que no nos van a hacer, no nos van a ayudar cuando tratamos de resolver problemas de gran escala. Por ejemplo, si pensamos en los procesos de agricultura y fertilizantes que utilizan hasta el 2% de la energía global, ¿cómo formular catalizadores, o más bien, cómo mejorar el proceso de fertilizantes para optimizar la forma en la que creamos estos fertilizantes? O si pensamos en los ciclos de la generación de hidrocarburos, cómo hacer quizás catalizadores más eficientes para hacer procesos más, tuneados y más eficientes, como decía. También desde la perspectiva financiera, cómo crear modelos o representar la realidad de manera más robusta para adelantarnos con mejor predecibilidad, quizás agregar mayores variables, quizás miles o hasta millones de variables que antes no habíamos podido agregar en nuestros modelos financieros, quizás para mejorar perspectivas de riesgo o en general predecibilidad. Recientemente con la pandemia, pues hemos visto que la salud es algo súper importante a escala global. Entonces, ¿cómo desarrollamos mejores medicinas o antibióticos para contrarrestar pues quizás bacterias resistentes o las superbacterias que han salido? O cómo formular mejores vacunas y más rápido. Entonces, todos estos retos nos dan pie a hacer una pregunta hacia el cómputo cuántico. Pero antes, quisiera resaltar una cita de un académico muy connotado en el área de la física teórica y que fue pionero del cómputo cuántico. Y él nos sugiere, Richard Feynman, él nos sugiere que si queremos modelar la naturaleza con cómputo clásico, realmente no es una forma adecuada de abordar estos problemas, porque la naturaleza tiene una forma que es nativamente cuántica. Entonces, ¿cómo poder digamos, modelar la naturaleza con estas características intrínsecas o cuánticas? Y acá se pueden preguntar, ¿qué pasa con las computadoras que tenemos hoy? Hoy tenemos, pues, sistemas de supercómputo. Aquí estoy mostrando la segunda computadora más poderosa en el mundo, que se llama Summit. Y realmente aquí podemos procesar 2.000 millones de cálculos por segundo, pero esta capacidad, aunque parezca muy grande, aún así no es suficiente para abordar los problemas que acabo de mencionar. Entonces, hay problemas realmente que son inalcanzables para el cómputo clásico. Y en esta figura quisiera aclarar un poquito esto, porque suelen salir muchas preguntas alrededor de por dónde empezar o por qué usar el cómputo cuántico, ¿no? En el centro vemos que hay problemas quizás más sencillos en los que el cómputo clásico puede abordar. Por ejemplo, no sé, problemas aritméticos, multiplicaciones o quizás retos menos audaces como mi correo electrónico o alguna aplicación digital o Netflix, ¿no? Un videojuego, ¿no? En azul claro hay problemas que, si bien el cómputo clásico ha podido abordarlos, se requiere mucha cantidad de cómputo, mucha cantidad de información o mucho tiempo para resolverlos. Por ejemplo, si piensan en el reto de la factorización de números grandes, de hecho la criptografía es un gran reto para el cómputo clásico,
pues se necesita mucha capacidad de cómputo, mucho tiempo para resolver esos problemas. O, por ejemplo, problemas de simulación energética en moléculas complejas. Entonces, todos esos problemas son posibles de abordar con el cómputo clásico, pero el cómputo clásico llega a un cierto límite. Y en azul oscuro tenemos problemas en donde el cómputo cuántico, por su naturaleza, puede resolver adecuadamente. Por ejemplo, aquí el modelado de los estados energéticos de una molécula o de varios átomos es un reto que el cómputo cuántico puede abordar muy bien. Bien, ya hablamos de los problemas, pero vamos a adentrarnos un poquito más en el terreno más de lo que es el cómputo mismo, ¿no? Empecemos con los bits. Creo que pues ya estamos acostumbrados a representar de manera clásica información con unos y ceros. Por ejemplo, una letra tiene una representación de unos y ceros, que realmente es una herencia de quizás estados excitados o no excitados de algún transistor, algún flip-flop o algún bulbo, ¿no? Ya hablando de hace décadas. Pero en realidad el futuro cuántico no es solo se trata de unos y ceros. Para poner esto en perspectiva, me gustaría poner un ejemplo para una representación de un problema. Por ejemplo, si hablamos de modelar la cafeína es un compuesto no muy complejo, tampoco muy simple, pero cada átomo o cada grupo que vemos ahí pues tiene ciertos niveles energéticos. La cafeína es un ejemplo, pero si yo pudiera representar una molécula, una proteína, y ver cómo interactúa con otros compuestos, yo podría fácilmente encontrar nuevas formas en que esta molécula reacciona con otros compuestos, encontrar mejores materiales, cómo hacer más sostenible una reacción, cómo crear mejores medicinas. Si yo quisiera modelar el estado energético de una molécula de cafeína en un instante del tiempo, recordemos que cada átomo tiene un estado energético del modelo de Bohr, yo necesitaría aproximadamente 10 a la 48 bits para representar todos estos estados en un momento o en un instante. Entonces 10 a la 48 es más o menos el 10% de la cantidad total de átomos que hay en la Tierra. Entonces esto es realmente un gran problema aún para una computadora tan grande como la que vimos hace un rato. Sin embargo, para una computadora cuántica solamente es necesario el uso de 160 qubits lógicos. Ahorita vamos a explicar qué son los qubits, pero aquí en la foto estamos viendo un tanque de enfriamiento en donde se va a alojar uno de nuestros sistemas cuánticos. Y bueno, esto les permite ver cuál es realmente la ventaja de contar con un sistema con estas capacidades. Pero regresemos a los bits. Hemos estado, como decía, pues ya muy acostumbrados al manejo de los ceros y unos. Y quizás a las compuertas lógicas mediante transistores o controladas mediante algún voltaje o campo electromagnético para poder controlar el estado de estos bits. ¿Qué pasa en el mundo cuántico? En el mundo cuántico tenemos procesadores que están compuestos por qubits o bits cuánticos. Estos bits cuánticos o qubits también tienen un estado
basal, un estado 0, representado por esta notación que se le llama Bra, y un estado excitado. También tenemos formas de operar estos qubits que podemos representar mediante circuitos cuánticos. Aquí vemos un circuito cuántico de 2 qubits. Tenemos aquí compuertas en color azul. De hecho, este es otro también, una compuerta NOT controlada. Y tenemos mediciones, ¿no? Que al final nos dan una salida clásica, bits. ¿Okay? ¿Cuál es la diferencia contra los bits clásicos? Bueno, si ven, aquí se representa como una esfera. ¿Por qué? Porque dentro del dominio cuántico hay diferentes pues, fenómenos que se dan aquí. Por ejemplo, la superposición. Si ustedes se fijan en el ecuador de esta esfera, toda la superficie de esta esfera son estados válidos para un qubit. Eso quiere decir que si yo estoy parado en este ecuador, yo podría estar representando un estado simultáneo de un 0 y un 1 al mismo tiempo. Eso no lo puedo hacer en un sistema clásico. ¿Okay? Hay otros fenómenos como el entrelazado. Cuando yo empiezo a conectar más de un qubit, por ejemplo, aquí estoy conectando más de un qubit, yo puedo, digamos, correlacionar el estado entre 2 o más qubits, ¿no? Y hay otro fenómeno que es la interferencia, para que todos estos estados entre los diferentes qubits sumen o resten al estado general del sistema. Un poco como las ondas en el agua, a veces hay componentes que se cancelan o se suman, contribuyen o se restan para llegar a un estado final. Al final, en un sistema cuántico hay probabilidades, ¿no? No es digamos que no es un estado determinístico como en el caso clásico. De hecho, yo siempre voy a estar haciendo múltiples, cuando una medición, yo siempre voy a estar haciendo múltiples mediciones, hasta más de 1000 mediciones, para sacar una probabilidad, si quieren, un histograma sobre el estado en el que está ese qubit o ese sistema, ¿no? Entonces, siempre va a haber una combinación de un estado basal y un estado excitado en cierto momento, ¿no? Aquí estamos representando esa combinación de estados, un factor A y un factor B, que son números reales y un componente imaginario, complejo. Ok, es importante notar que el uso de estos sistemas, si ustedes piensan en el procesadores que tenemos hoy, llegan a estar hasta 64 bits en un momento dado para hacer una operación. Esto no es igual en un sistema cuántico. Si vemos un qubit, tenemos 2 estados que se puede representar de esta forma. Y bueno, hay factores que nos ayudan a ponderar estos 2 estados simultáneos. Cuando yo voy agregando qubits, yo puedo estar teniendo, por ejemplo, 2 a la 2 estados, ¿no? También ponderados por estos factores. Y mientras voy agregando estados, estos son estados que puedo yo estar disponiendo en un procesador cuántico. Aquí vemos que cuando tengo 3 qubits, tengo 8 estados posibles en los que el sistema puede entregarme un valor. Entonces, como ven, es un crecimiento exponencial. Cuando llegamos al 100 qubits, ya estamos hablando de números estratosféricos, ¿no? Y en realidad, si nos ponemos en el 275 qubits, son más estados que todos los átomos observables en el universo. Esto no es posible, esto nunca va a ser posible en un sistema clásico. Entonces, de aquí es
Aquí vemos el potencial que tienen estos nuevos sistemas. Ahora, estos sistemas, IBM, ¿cómo los entrega? Son sistemas ya, con una ingeniería muy sofisticada. Hemos evolucionado de el Quantum System 1 al Quantum System 2. Hoy en Nueva York tenemos más o menos 22 sistemas como estos y ya se han entregado estos sistemas en 3 continentes, en Alemania, en Japón, en Estados Unidos y Corea, con nuestros asociados dentro de una organización que es el Quantum Network, que es una asociación que reúne a academia, partners, y bueno, grupos de innovación para trabajar alrededor de este nuevo estilo de computación. Esta red hoy tiene 175 socios. Como decía, hay hubs regionales, hay miembros de industria, startups, academia, que están colaborando juntos para trabajar sobre escenarios reales mientras los sistemas cuánticos van evolucionando. Digamos, ciclo virtuoso dentro del Quantum Network nos ha ayudado a evolucionar y pues publicar, porque hay mucho open source aquí. Nos ha ayudado a evolucionar y compartir los avances que se han hecho alrededor de los sistemas cuánticos. Por ejemplo, aquí hay un ejemplo que les traje de un caso que tuvimos donde IBM publicó un algoritmo de estimación de amplitud, un algoritmo cuántico. Luego en Japón una universidad tomó eso y la simplificó y la presentó en un evento que JP Morgan, un líder en el espacio de finanzas, tomó para eficientar el precio de algunos derivados, precios de derivados en el mercado de acciones. Y eso lo publicaron en una librería que es Qiskit. Vamos a hablar de esto más adelante, para, digamos, que se utilice para todo el mundo. Se contribuyó como open source en Qiskit para que se utilice para todos. Entonces, este es un ejemplo de este ciclo virtuoso que IBM está buscando y que ya ha dado muy buenos resultados en publicaciones científicas. Y bueno, hoy IBM está abordando o acercándose a empresas, a universidades, para ver cómo podemos contribuir en el espacio de problemas que tiene esa empresa o esa región, con un proceso que ayude a verificar las capacidades que se tienen hoy en cuanto a conocimientos y skills técnicos alrededor de Quantum, que hoy realmente muchas empresas, sobre todo en la región de Latinoamérica, están tomando un empuje interesante a nivel teórico, y también ver bajo este esquema de evolución, ver qué casos de uso podrían ser estratégicos para esa organización o para esa región, si pensamos en algún hub, y también ver cómo poder acceder a estos sistemas quizás más sofisticados o con más qubits desde una perspectiva más dedicada. Entonces, ahora quisiera voltear hacia los componentes o los espacios en donde todo esto que he estado comentando se utiliza. ¿Dónde se utiliza el cómputo cuántico? Lo hemos visto, los esfuerzos más importantes que se están haciendo a nivel investigación tienen en torno de 3 áreas. Uno es la simulación de los sistemas cuánticos. Como decía, los sistemas cuánticos atómicos, lo podemos ver así, nos ayudan a entender mejor la química cuántica o la ciencia de materiales o la física de alta energía, ¿no? Por ejemplo, el CERN
y el colisionador de hadrones están ya usando estos sistemas para entender mejor este tipo de reacciones y física a este nivel. También se utiliza en inteligencia artificial, primordialmente para hacer un entrenamiento, pues obviamente con más variables y un entrenamiento más ágil para reconocimiento de patrones o detección de fraudes. También se utiliza para problemas de optimización o simulación tipo Monte Carlo, para optimización de portafolios, mejor análisis de riesgo, quizás un mejor scoring para marcar créditos y también aplicaciones